El ambiente en el campamento de Gamma llevaba días cargándose de una tensión que ya ninguno de los integrantes podía ignorar. Aunque todos sabían que las semanas avanzaban y que las exigencias crecían, lo que verdaderamente los tenía inquietos era algo más profundo: la sensación persistente de que el liderazgo dentro del equipo hacía rato había dejado de ser un motor y se había convertido en un obstáculo que ya no podían seguir evadiendo. La figura del capitán había pasado de ser un guía a un recordatorio constante de los desacuerdos internos, de las dudas acumuladas y de una serie de pequeñas grietas que, unidas, estaban comenzando a fragmentar la unidad del grupo. En medio de ese ambiente desgastado, la pregunta que empezaba a rondar en cada conversación clandestina, en cada susurro antes de dormir y en cada mirada furtiva durante los entrenamientos era siempre la misma: ¿sería este el momento de cambiar de capitán en Gamma? Los integrantes del equipo se movían en un ir y venir silencioso, cargado de reflexión. Algunos preferían evitar el tema, fingiendo que no pasaba nada, que todo era cuestión de tiempo y que la fricción interna se resolvería sola. Otros, en cambio, sentían que seguir bajo la dirección actual sería simplemente condenar al equipo a un desgaste más profundo. Era evidente que ya no se trataba solo de fallas en las pruebas o de estrategias equivocadas. Había un choque de estilos, de formas de ver el juego, de maneras de relacionarse. Y en la mitad de ese torbellino emocional se encontraba Tina, una mujer de carácter fuerte, disciplinada y con un temperamento que nunca dejaba a nadie indiferente, y Zambrano, un competidor que había demostrado desde el inicio una mezcla de impulsividad y seguridad que, según el día y la situación, podía ser una ventaja o una bomba lista para explotar. Ambos habían tenido ya varios enfrentamientos. Algunos eran discusiones abiertas, visibles para todo el equipo. Otros eran tensiones silenciosas, expresadas en gestos, en el tono de la voz, en decisiones que parecían personales aunque todos sabían que eran estratégicas. Lo cierto era que la dinámica entre ellos había llegado a un punto en el que cualquier palabra mal dicha podía desencadenar un nuevo choque. Y aunque muchos intentaban mantenerse al margen, era imposible ignorar que la relación entre Tina y Zambrano estaba influyendo directamente en la moral y el desempeño del grupo. A ese ambiente, ya bastante cargado, se sumó un anuncio que encendió aún más la inquietud. Esa tarde tendrían un encuentro directo con Andrea Serna, quien estaba enterada del desorden interno que estaba afectando a Gamma. La idea de que Tina y Zambrano volverían a enfrentarse, esta vez bajo la mirada de la presentadora, generó un movimiento dentro del equipo. Algunos lo vieron como una oportunidad para poner los problemas sobre la mesa. Otros temieron que todo terminara explotando de maneras difíciles de controlar. Lo único seguro era que ese encuentro no pasaría desapercibido. La llegada de Andrea siempre despertaba una mezcla de respeto, nervios y expectativa. Su presencia era un recordatorio de que, aunque vivieran aislados, lejos de sus rutinas y lejos de cualquier referencia cotidiana, el mundo seguía observando. Y esta vez, más allá del anuncio de una prueba o de los resultados de un desafío, la presentadora venía a enfrentar una situación que muchos dentro del equipo habían decidido ignorar. Todos sabían que ella no permitiría que los participantes evadieran la realidad. Y si Tina y Zambrano pretendían ocultar la tensión o suavizar lo que había pasado entre ellos, era claro que Andrea no permitiría que eso quedara en silencio. Tina intentó prepararse mentalmente. Respiró hondo varias veces, caminó sola un rato por la arena, tratando de ordenar sus ideas. Ella siempre había sido honesta con lo que sentía, y aunque sabía que muchas veces su temperamento parecía severo, también estaba convencida de que lo que buscaba era que el equipo avanzara con disciplina y claridad. No toleraba la mediocridad, ni las excusas, ni las decisiones impulsivas que ponían en riesgo las pruebas. Y sentía que, últimamente, varias de las decisiones de Zambrano habían ido justo en esa dirección. Eso la frustraba. Pero más la frustraba sentir que nadie decía nada, que muchos preferían callar por evitar conflictos. Ella, en cambio, había decidido que no se callaría más. Zambrano, por su parte, caminaba con una mezcla de ansiedad y orgullo herido. Para él, las críticas de Tina no eran simplemente desacuerdos estratégicos. La sentía como ataques directos a su carácter, a su forma de competir, a la energía que siempre le había puesto al juego. Era un hombre que actuaba con el corazón en la mano, que se impulsaba por la adrenalina, por el momento, por la intensidad de la competencia. Y aunque reconocía que a veces su impulsividad lo llevaba a cometer errores, también creía firmemente que su estilo aportaba fuerza al equipo. Que pararlo, moderarlo o tratar de controlarlo era negar parte de lo que lo había llevado hasta allí. El choque entre ambos no era simplemente personal. Era un choque de filosofías. Y en un espacio tan reducido, tan exigente y tan emocionalmente saturado como el campamento, ese tipo de tensiones no tardaban en hacerse visibles. El equipo completo se reunió en el punto designado para el encuentro. Algunos estaban tensos,
otros se veían claramente cansados de la situación. Había miradas que evitaban la confrontación. Había quienes cruzaban los brazos, como si trataran de protegerse de lo que estaba por venir. Y había un silencio que decía mucho más que cualquier discusión. El aire se hizo aún más denso cuando vieron a Andrea aproximarse con su paso firme, su voz segura y su mirada analítica. Ella no era ajena a las tensiones, podía percibirlas incluso antes de que alguien las mencionara. Y ese día, desde la distancia, ya había comprendido que las cosas dentro de Gamma no estaban en equilibrio. No necesitaba que nadie le confesara nada. Bastaba observar las expresiones, las miradas, los pequeños gestos entre los participantes. Y Tina y Zambrano eran, sin duda, el centro de esa tormenta. La presentadora saludó con cortesía, pero sin el tono ligero con el que a veces introducía las dinámicas. Esta vez fue directa. Gamma, comenzó, observando a cada integrante como si analizara no solo lo que decían, sino lo que ocultaban. He estado escuchando que las cosas dentro del equipo no están funcionando como deberían. Y antes de continuar con el desafío, necesitamos aclarar qué está pasando. Las miradas se cruzaron. Algunos bajaron la cabeza. Otros buscaron a Tina o a Zambrano con los ojos, esperando que alguno tomara la palabra. Pero fue Andrea quien continuó, enfocando su mirada directamente en los dos involucrados. Tina, Zambrano, entiendo que han tenido diferencias. Es parte del juego. Pero también sé que sus discusiones están afectando al equipo. Y quiero que hablemos de eso aquí, frente a todos. A Tina le tembló ligeramente la mandíbula, un gesto que solo quienes la conocían de cerca podían interpretar. Era el signo claro de que estaba conteniendo una oleada de emociones, tratando de mantener la firmeza sin estallar. Zambrano, por el contrario, respiró hondo y sacó pecho, como si se preparara para un combate verbal. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar, una voz irrumpió desde el fondo: Lucho. Él había sido, hasta ese momento, una figura más estable dentro del equipo. Aunque tenía sus opiniones, pocas veces intervenía en discusiones que consideraba personales. Pero esta vez no estaba dispuesto a permanecer callado. Con todo respeto, Andrea, dijo, avanzando un paso hacia el centro del grupo, yo creo que aquí hay cosas que ya no podemos seguir escondiendo. Y si vamos a hablar claro, entonces hablemos todos. Ese movimiento tomó por sorpresa a varios. Lucho era conocido por ser diplomático, por evitar confrontaciones innecesarias. Así que verlo intervenir de forma tan decidida dejó claro que la situación había llegado a un punto crítico. Lo que pasa aquí, continuó, es que ya no se trata solo de Tina y Zambrano. Esto nos está afectando a todos, porque cada prueba, cada decisión, cada error termina sumándose a esa tensión. Estamos caminando sobre cáscaras de huevo. Y eso no es sostenible. No sé si la solución sea cambiar de capitán o si sea sentarnos a hablar, pero sí sé que no podemos seguir así. Esas palabras resonaron en el ambiente. Andrea las escuchó con atención, pero no intervino. Sabía que era el momento del equipo, no el suyo. Muchos otros integrantes empezaron a mostrar con sus gestos que estaban de acuerdo. Otros permanecían en silencio, pero ese silencio también hablaba. Tina respiró profundo y finalmente decidió intervenir. Su voz salió firme, aunque con un matiz cansado que pocos le habían escuchado. Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie, comenzó. Estoy aquí para competir y para que el equipo compita con fuerza. Pero cuando veo decisiones tomadas sin pensar, cuando veo impulsos que nos ponen en riesgo, no puedo quedarme callada. Y sí, he tenido diferencias con Zambrano, pero no porque quiera pelear, sino porque creo que podemos hacerlo mejor. Zambrano la escuchó, pero su expresión mostraba una mezcla de molestia y frustración. Cuando tomó la palabra, su voz era más emocional, más intensa. Tú siempre crees que tienes la razón, dijo, mirándola directamente. Y no digo que no aportes. Eres fuerte, eres disciplinada. Pero también tienes que entender que no todos vemos el juego como tú. Yo compito desde lo que siento, desde mi instinto. Y sí, a veces me equivoco. Pero también he sacado adelante pruebas gracias a esa energía. ¿Por qué eso nunca cuenta? El intercambio comenzó a volverse más intenso, más personal. Cada frase parecía cargar no solo la molestia del momento, sino semanas de roces acumulados. Andrea observaba con atención, sin intervenir todavía. Sabía que la conversación debía tomar su curso natural antes de guiarla hacia una resolución. El resto del equipo empezó a sumarse con opiniones más moderadas. Algunos apoyaban la disciplina de Tina, otros valoraban la energía de Zambrano.
Pero todos coincidían en algo: la tensión estaba afectando el rendimiento. Ya no era posible ignorarla. En medio de ese ambiente volátil, Andrea decidió intervenir suavemente, pero con autoridad. Gamma, dijo, no pueden avanzar si no encuentran un punto en común. No se trata de quién tiene la razón. Se trata de cómo funcionan juntos como equipo. Hoy, además de aclarar lo que está pasando, tendrán una prueba que definirá quién está realmente comprometido. Y les advierto desde ya, este tipo de tensiones puede hacer que alguien llegue al límite. No me sorprendería si alguien decide rendirse en plena prueba. Esas últimas palabras cayeron como un balde de agua fría. Rendirse era uno de los miedos más grandes dentro del desafío. Implicaba no solo una falta de energía física, sino un quiebre emocional. Y todos sabían que, con la tensión acumulada, no era imposible. El grupo quedó en silencio. La idea de que uno de ellos pudiera abandonar en plena prueba los obligó a reflexionar. Miraron alrededor, buscando leer en las expresiones de sus compañeros quién podría estar más cercano a un colapso. Algunos se vieron vulnerables, cansados. Otros parecían dispuestos a darlo todo, incluso si las emociones estaban a flor de piel. Andrea les explicó la dinámica de la prueba que enfrentarían esa noche. Era una prueba de resistencia, estrategia y trabajo en equipo. Y esos tres elementos, precisamente, eran los que más habían flaqueado en Gamma en los últimos días. La presentadora lo sabía. Y ese desafío estaba diseñado, en parte, para poner a prueba no solo su capacidad física, sino su cohesión emocional. Cuando el grupo regresó al campamento para prepararse, la tensión seguía latente, pero algo había cambiado. La conversación abierta, aunque intensa, había permitido que se expresaran emociones que estaban estancadas. Ahora, la pregunta ya no era solo si deberían cambiar de capitán. Era si realmente estaban dispuestos a trabajar juntos para superar la crisis. Algunos se sentaron a conversar en pequeños grupos, tratando de entender mejor las posturas de los demás. Otros prefirieron la soledad, intentando equilibrar su mente antes de enfrentarse a la prueba. Tina se apartó un rato para respirar y procesar lo que había dicho Zambrano. No era fácil reconocer que, quizás, su rigidez había contribuido a la tensión. Zambrano, por su parte, se quedó reflexionando sobre las palabras de Tina y de Lucho. Tal vez su impulsividad estaba teniendo consecuencias mayores de las que imaginaba. La noche cayó lentamente, envolviendo el campamento en un clima de expectativa. El momento de la prueba estaba por llegar, y ninguno quería ser el que cayera en medio de la presión. Pero todos sabían que la tensión emocional era tan peligrosa como el agotamiento físico. Y en ese equilibrio radicaba el verdadero reto. Cuando Andrea los llamó nuevamente, el ambiente estaba cargado. La prueba comenzó, y cada paso, cada movimiento, cada esfuerzo estaba marcado por la tensión interna del equipo. Había miradas de apoyo, pero también había dudas. Había fuerza, pero también cansancio emocional. Algunos empezaron a flaquear, no por falta de energía, sino por la presión psicológica acumulada. El desarrollo de la prueba fue intenso, lleno de momentos críticos, y aunque cada integrante trató de mantenerse firme, hubo instantes en los que la posibilidad de rendirse estuvo más cerca que nunca. El público que seguía el desafío desde sus hogares vería, esa noche, uno de los capítulos más tensos y cargados de emociones de toda la temporada. Un capítulo donde la pregunta clave no sería quién ganaría, sino quién lograría resistir. Y, sobre todo, si Gamma sería capaz de recomponerse antes de que las tensiones internas terminaran por quebrarlos por completo. Lo cierto es que, después de esa noche, nada volvería a ser igual para Gamma. La conversación frente a Andrea había abierto una puerta que ya no podrían cerrar. Las heridas estaban expuestas. Los conflictos, también. Y ahora solo quedaba enfrentarlos con madurez, o arriesgarse a que la fractura interna los dejara fuera del juego. El capítulo prometía cerrar con un suspenso que dejaría a todos preguntándose lo mismo: ¿estaba alguno de los integrantes de Gamma a punto de rendirse? ¿Sería el momento definitivo de cambiar de capitán? ¿O lograrían encontrar un equilibrio justo cuando parecía que todo estaba por explotar? La respuesta, como siempre en el desafío, dependería no solo de la fuerza física, sino de la capacidad de resistir emocionalmente en un ambiente donde cada día, cada palabra y cada decisión podían ser determinantes. Y justo esa incertidumbre era la que hacía que todos estuvieran contando las horas para ver cómo se desarrollaría la historia esa noche, después de Noticias Caracol. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.